El peritoneo es una membrana serosa que recubre a las paredes y a las vísceras abdominales. Y como toda serosa, al igual que el pericardio seroso o la pleura, se divide en dos capas, una capa parietal que recubre a las paredes y una capa visceral que recubre a las vísceras. Ya habíamos estudiado en otras clases este esquema del corte sagital de la cavidad abdominal y lo que está en amarillo es el peritoneo. Entonces fíjense que envuelve a la víscera, lo que sería el peritoneo visceral, y también envuelve a las paredes, lo que se conoce como peritoneo parietal, que a su vez lo dividimos en cuatro, dependiendo de la pared que esté cubriendo. Peritoneo parietal anterior, peritoneo parietal superior, peritoneo parietal posterior y peritoneo parietal inferior. Recordemos que detrás del peritoneo parietal posterior queda un espacio, que sería el espacio retroperitoneal. Y lo mismo pasa por debajo del peritoneo parietal inferior, que queda el espacio pélvico subperitoneal. Todo esto ya lo habíamos hablado en los videos introductorios de abdomen. Entonces, tanto el peritoneo parietal como el peritoneo visceral van a formar dos cosas. Primero forman una cavidad peritoneal, ¿ok? Esa cavidad peritoneal se divide en dos, cavidad peritoneal mayor y cavidad peritoneal menor. Estos nombres, o este nombre, era lo que se le daba antes en las nomenclaturas más viejas. Nomenclaturas más nuevas le llaman transcavidad de los epiplones. Entonces, la cavidad peritoneal o cavidad peritoneal mayor se comunica con la transcavidad de los epiplones a través del hiato de Winslow. Por otra parte, también forma repliegues peritoneales, como este que ya habíamos hablado, que es el mesocolon transverso. El peritoneo se refracta, envuelve a la víscera y se devuelve. Eso se conoce como repliegue peritoneal. Y hay de tres tipos, los mesos, los epiplones y los ligamentos. Partiendo de este esquema, entonces vamos a comenzar la clase. Aquí imagínense una bolsa, ¿sí? Para tratar de entender el peritoneo. Imagínense que una bolsa y acá tenemos un morrón. Bueno, no sé cómo le llaman en su país. En Venezuela, yo soy de Venezuela y le decimos pimentón. Acá en Argentina, que es donde vivo, le llaman morrón. Entonces, imagínense que tenemos un morrón y lo metemos en la bolsa. ¿Ok? ¿Se entendió? Normal. Fuimos al mercado, metimos el morrón en la bolsa. Esto realmente no es lo que sucede con el peritoneo. ¿Qué ocurre con el peritoneo? En realidad, la bolsa está cerrada. Imaginemos que todo esto está cerrado y no hay por dónde entrar. Y el morrón, al entrar, lo que hace es quedar cubierto, pero sigue estando afuera. Esto es importante entenderlo porque así es como el peritoneo envuelve a las vísceras, como si estuviera una sola bolsa cerrada y las vísceras van entrando y van quedando cubiertas por todas sus caras. Entonces, hay un solo ejemplo de una víscera, que lo vamos a hablar más adelante, que es el ovario, que sí está dentro del peritoneo, dentro de la bolsa. Pero de resto, todo esto es como las vísceras están cubiertas. Entonces, imaginemos que tenemos la bolsa acá, ¿sí? Que sería todo el peritoneo parietal, y empezamos a taparlo con las paredes del cubo que hemos hecho esquemáticamente en las clases de abdomen, ¿no? Con todas sus paredes. La pared posterior del abdomen, la pared inferior, la pared superior y la pared anterolateral, ¿ok? Entonces, cada una de las paredes quedó cubierta con ese peritoneo parietal. Si yo llego y hago un corte sagital y lo miro desde el lado izquierdo, voy a ver esto, ¿sí? Más o menos parecido al esquema que vimos al inicio. Estas serían las paredes, pared anterior, pared superior, pared posterior y pared inferior. Y el peritoneo está cubriendo entonces a cada una de esas paredes. Ese es el nivel uno de entender el peritoneo. Todo esto sería el peritoneo parietal, anterior, superior, posterior e inferior. Vamos con calma. Ahora, a ver, vamos a abrir la pared anterior como si fuera un libro, ¿sí? Movemos un poco la pared posterior. Yo sé que parece una locura, pero es un recurso para poder entender esto. Entonces aquí tenemos una víscera que sería el colon transverso, que es el que se utiliza más comúnmente como ejemplo para todo lo que vamos a explicar. Y vamos a meter ese colon transverso desde la parte posterior, así como metimos al morrón. Entonces, fíjense que el colon transverso no está dentro de la bolsa, sino que entra desde la parte posterior y queda envuelto. Al quedar envuelto, acá forma los repliegues. Entonces, ahí se forman las diferentes dimensiones de lo que tenemos que explicar. Cierro otra vez la cavidad abdominal, volvemos a hacer el corte sagital y ahora lo miramos desde acá, veríamos esto. Bien, entonces así fue como fue entrando el colon transverso y así nos tenemos que ir imaginando que va entrando cada una de las vísceras. Todas con diferentes características, igual, no todas quedan así envueltas completamente, pero es para que se entienda. Entonces, si nosotros hacemos un esquema comparando lo que estamos viendo acá con lo que estamos viendo acá,
vamos a llegar a los primeros conceptos en donde vemos que el peritoneo parietal va por toda la pared, ahí se refleja para ir hacia la víscera, envuelve a la víscera y se devuelve y sigue por la pared posterior, que es lo mismo que estamos viendo acá. Entonces, esto que queda en la pared es lo que se conoce como peritoneo parietal. Esto que envuelve a la víscera sería el peritoneo visceral. Y lo que queda entre ambos se llama repliegue peritoneal, porque se plegó el peritoneo para poder llegar a la víscera. O sea, se pliega una vez y después cuando se devuelve se vuelve a plegar. Por eso se llama repliegue. Y como está dicho de peritoneo, peritoneal. Entonces, sí, ¿qué pasaría si nosotros ponemos ahora dos colon transversos? En el cuerpo no hay dos colon transversos, esto es esquemático, ¿ok? Entonces, si ponemos acá dos colon transversos, el peritoneo viene, envuelve una víscera, sigue, envuelve a la otra y se devuelve y continúa después como peritoneo parietal posterior, ¿ok? Entonces, entendiendo esto, vamos a ver que esos repliegues peritoneales no solamente comunican a la pared con la víscera, sino que también comunican a una víscera con otra víscera, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que llegar entonces a los repliegues peritoneales. Aquí vemos, imagínense que, si lo voy a poner en el esquema anterior, mejor, recuérdense que la aorta abdominal está detrás del peritoneo parietal posterior, es decir, está en el espacio retroperitoneal, ¿ok? Desde ahí va a enviar sus ramas a través de los repliegues peritoneales para que lleguen a irrigar a las vísceras. Entonces, imaginándonos que la aorta está entre el peritoneo parietal posterior y la pared posterior, en el espacio retroperitoneal, vemos que va a enviar arterias que llegan a la víscera y luego de esa misma arteria salen otras arterias que terminan llegando a otra víscera. Y ahí es donde entran los diferentes conceptos de los repliegues peritoneales, los diferentes tipos, ¿sí? Porque otro ejemplo que puede pasar es que esto sea solamente para sujetar y no para irrigar a la víscera. Bien, el peritoneo también hace un repliegue para poder llegar a formar el peritoneo visceral y eso no está trasladando elementos nobles, sino que solamente está sosteniendo esa víscera para que se quede en su lugar. Y lo mismo puede pasar entre una víscera y otra víscera. Entonces ahí tenemos los tres tipos. Cuando el repliegue peritoneal va de la pared a la víscera y lleva elementos nobles, se le llama meso. Cuando va desde una víscera a otra víscera y lleva elementos nobles, se le llama epiplón. Y cuando va de la pared a la víscera o de la víscera a la víscera y no lleva elementos nobles, sería un ligamento. Aquí tienen los conceptos, la definición. Esto lo suelen preguntar mucho y es muy importante que lo sepan y que lo entiendan. Entonces, luego de eso, tenemos acá algunos ejemplos que los vamos a ir viendo. Igual se los voy a desarrollar más adelante para que entendamos cada uno, pero les muestro algunos para que nos vayamos ubicando. Entonces, esta es una vista del espacio inframesocólico. Fíjense, aquí está el ciego, el apéndice, el colon ascendente, colon transverso y por allá el colon descendente. Estas son las asas delgadas, el yeyuno y el ilion. Y fíjense que aquí tenemos los dos mesos más importantes. El meso que envuelve, que tanto hemos hablado, sí, durante todas las clases de abdomen, siempre lo mencionamos al menos una vez. Entonces, el meso que va a envolver al colon transverso, ese sería el mesocolon transverso, ¿ok? Aquí les puse solamente mesocolon porque también hay mesocolon ascendente, mesocolon descendente, ya los vamos a ir estudiando. Ahí tiene elementos nobles, se logran ver por transparencia en este dibujo del néter, que sería el arco de Riolano. Entonces, une a la pared con la víscera y tiene elementos nobles. Por otra parte, también la manera de trasladar la arteria mesentérica desde la mesentérica superior, desde la aorta hasta el yeyuno y el ilion, es a través de este meso que es el mesenterio. Ese mesenterio, que es el ejemplo que les puse acá, es el meso de las asas delgadas, del yeyuno y del ilion. Entonces transporta no solamente la arteria mesentérica, sino que además también tiene a las arterias yeyunales y iliales que llegan a irrigar a estas vísceras, ¿sí? Si nos vamos ahora con los epiplones, aquí les coloco como ejemplo el epiplón mayor o delantal de los epiplones, va desde la curvatura mayor del estómago, ya vamos a ver que llega hasta abajo y se devuelve. Todos estos repliegues los voy a explicar con más detalle más adelante, ¿sí? Solamente les estoy mostrando algunos ejemplos de lo mismo que estamos diciendo. Él tiene elementos nobles, tiene a los vasos de la curvatura mayor del estómago, ¿sí? Y bueno, termina cubriendo todo lo que estábamos viendo anteriormente. Todo lo que veíamos acá, él está por delante de todo esto, ¿ok?
Y aquí vemos una vista del espacio supramesocólico. Aquí está el estómago, el hígado, el vaso, el hígado levantado un poco hacia arriba. Y acá vemos desde la curvatura mayor del estómago el epiplón mayor. Y desde la curvatura menor el epiplón menor. Este epiplón menor también se le conoce como gastrohepático, ¿sí? Acuérdense, acá les puse los nombres así: gastrocólico o mayor o delantal de los epiplones, o gastrohepático o menor, o ya, sí, esos son los dos nombres que tiene. Entonces, este es el epiplón menor. Fíjense que ahí adentro contiene al pedículo hepático y está uniendo a una víscera con otra. Entonces, por ende, es un epiplón. Y ligamentos, el mejor ejemplo de los ligamentos son los ligamentos del hígado. ¿Ok? Fíjense acá cómo él está sujeto hacia la pared posterior y superior por el ligamento coronario, pero además también se fija a la pared anterior por el ligamento falciforme, que se continúa con el ligamento redondo. Bien, entonces también vamos a ver otros ligamentos, por ejemplo, el ligamento frenoesplénico, ligamento frenocólico izquierdo, etcétera. ¿Sí? Era solamente para que vieran unos ejemplos. Por ahora quédense con este esquema y entiendan las diferencias entre ellas. Hay otra estructura que también se estudia en los libros, en esta parte del contenido, que no es un repliegue peritoneal, porque el peritoneo no se está plegando para formarla, sino que es una formación peritoneal. Esta formación peritoneal se llama fascia de coalescencia y son zonas de adherencia entre dos hojas de peritoneo. ¿Ok? ¿Qué ocurre acá? Imaginemos que tenemos la víscera que hemos dibujado desde siempre, ¿sí? Ya llevamos 5 colon transversos. Entonces, imaginemos que tenemos la víscera que hemos dibujado desde siempre, ¿ok? Pero esta, a través de una fascia de coalescencia, se retrae hacia posterior y queda fija en la parte posterior. En realidad, es que cuando se unen, y sobre todo eso lo vamos a hablar un poco después de la embriología, cuando se unen dos hojas de peritoneo se adhieren, y eso es lo que forma la fase de coalescencia. Generalmente es una hoja de peritoneo parietal con una hoja de peritoneo visceral, pero ya vamos a ver que incluso tenemos otros ejemplos. Entonces, claro, esto va a hacer que esta víscera quede más fija y no sea móvil, mientras que los otros ejemplos que habíamos visto, cuando no tienen fascia de coalescencia, van a ser móviles, ¿ok? Eso sería una fase de coalescencia, zonas de adherencia entre dos hojas de peritoneo. Y ahora tenemos que hablar de la clasificación de las vísceras según su relación con el peritoneo, ¿sí? Acá el esquema que habíamos hecho anteriormente es la clasificación de los repliegues peritoneales. Ahora vamos a hablar de las vísceras dependiendo de cómo el peritoneo las envuelve. Y aquí tenemos entonces todo el cuadrito también de esta clasificación. Ahí vemos el peritoneo parietal otra vez, el anterior, el superior, el posterior y el inferior. Y vamos con cada una. Entonces, la primera que tenemos son las vísceras peritoneales o peritonizadas, que están cubiertas por completo por peritoneo en todas sus caras, ¿sí? O sea, la víscera entró completa, se envolvió completa y queda el repliegue peritoneal acá. Pero también hay otras vísceras que son las extraperitoneales, como esta. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre acá? Aquí lo que ocurre es que el peritoneo no las envuelve por completo, sino que las cubre parcialmente, ¿sí? Y eso se clasifican en dos: en las retroperitoneales y en las subperitoneales. ¿Se acuerdan de la clase de introducción de abdomen? Y además yo lo mencioné al inicio de este video, que las vísceras, que el peritoneo dejaba un espacio, el peritoneo parietal posterior dejaba un espacio hacia posterior y el peritoneo parietal inferior dejaba un espacio hacia inferior. ¿Sí? Que eran el espacio retroperitoneal y el espacio subperitoneal. Bueno, esas vísceras que quedan en ese espacio, el peritoneo no les envuelve por completo, como acá, sino que les pasa o por delante, o en el caso de que sea subperitoneal, les pasa por arriba. Esas vísceras se les considera extraperitoneales y por eso, dependiendo de si están atrás o si están abajo, se subdivide en esa clasificación en retroperitoneales o subperitoneales. ¿Sí? Están cubiertas parcialmente por peritoneo. Luego tenemos las vísceras retroperitonizadas, que acá estas vísceras principalmente, o sea, en la embriología, eran vísceras peritoneales, pero luego a través de la fascia de coalescencia, por muchas rotaciones y movimientos que hay en la formación del tubo digestivo, entonces por esos movimientos termina tocándose la hoja visceral de la víscera con la hoja parietal, ¿no? De la pared, obviamente. Entonces ahí se termina adhiriendo y se forma una fascia de coalescencia, que fue el ejemplo que les dije hace rato, que fue lo que les expliqué hace rato. Entonces, cuando tiene fascia de coalescencia,
Antes era peritoneal, pero después es retraída hacia la pared posterior y queda fija ahí. Entonces está cubierta por completo por peritoneo visceral, el cual está unido al peritoneo parietal por fascia de coalescencia. Esas serían las vísceras retroperitonizadas. ¿Ok? No los confundan con retroperitoneales. Y después, por último, el último ejemplo serían las vísceras intraperitoneales, que a diferencia de todo lo que hemos explicado, esta sí está dentro de la bolsa. ¿Ok? Aquí el morrón sí entra dentro de la bolsa. Entonces, el único ejemplo que hay, en realidad, de esto es el ovario. Los hombres no tienen órganos intraperitoneales. El único ejemplo es el ovario, que es como que el peritoneo llega acá, no le forma peritoneo visceral, sino que aquí después se continúa, o sea, aquí como que se termina y después se continúa la misma hoja de peritoneo. Y bueno, están dentro del peritoneo y no está cubierto por peritoneo visceral. ¿Ok? Esas son las características. Los ejemplos, importante que lo sepan porque eso va a definir si son órganos dependiendo del espacio donde estén y dependiendo de si son móviles o no. Entonces, por ejemplo, tenemos el hígado, el estómago, el vaso, el colon transverso, las asas delgadas como peritoneales. Las extraperitoneales, del espacio retroperitoneal está el riñón, las glándulas suprarrenales, los grandes vasos. Y de las subperitoneales tenemos el recto, el útero y la vejiga, que el peritoneo les pasa por encima. Retroperitonizadas, vamos a ver el colon ascendente, colon descendente y el duodenopáncreas, que son porciones fijas del tubo digestivo. Y las intraperitoneales, que ya les dije que era solamente el ovario. Ahora bien, esta es una de las clasificaciones que dicen los libros. Pero aparte hay otra clasificación, que cualquiera de las dos está bien. Lo importante es que la digas según como lo dijo tu profesor. Pero vamos a acoplar esa otra clasificación a esta. Entonces, esta otra clasificación los divide en intraperitoneales y extraperitoneales. En los intraperitoneales los divide en dos: intraperitoneal primario e intraperitoneal secundario. ¿Qué quiere decir eso? Intraperitoneal primario es que estrictamente está dentro, de verdad, del peritoneo, de la cavidad peritoneal, como el ovario. Intraperitoneal secundario es como que se metió, ¿sí? Pero no está dentro de la cavidad, sino que está envuelto. Era el mismo concepto que habíamos descrito para las vísceras peritoneales. ¿Ok? Intraperitoneal primario, intraperitoneal secundario. Y después vienen las extraperitoneales. Esas extraperitoneales se dividen en tres tipos: retroperitoneales primarios, que son los propiamente dichos retroperitoneales, igual que lo habíamos explicado antes, que de verdad están en el espacio retroperitoneal, y retroperitoneales secundarios, que son los órganos retroperitonizados, ¿ok? Que eran los que estaban adheridos hacia la pared posterior por una fase de coalescencia. Y aparte, en esa misma clasificación de extraperitoneales están los subperitoneales, que sí lleva el mismo nombre acá. Espero se haya entendido. Le quise decir las dos clasificaciones porque es oportuno saber ambas, pero te tienes que aprender la que haya dicho tu profesor. Y con eso terminamos esta primera parte de peritoneo.